Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial con dos temas muy interesantes. El primero, la tendencia de los drones en el mundo de los negocios, pero la falta de regulación en México. Ya hay países que nos llevan ventaja como Argentina. Y la siguiente, una facultad que tiene la autoridad fiscal para hacer más efectiva la gestión sobre los contribuyentes. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora en la Residencia Universitaria Alto Valle de la Universidad Panamericana, con un tema muy importante que viene a transformar un poco la economía, tanto de mensajería como de transporte, como lo veremos en unos momentos más. Estamos en compañía del doctor Rodrigo Soto. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Adrián, gracias. Y el tema pues son los drones. Los drones, así es. Que vamos dando un contexto, doctor, en el sentido de lo que son los drones y qué hay alrededor del mundo y que México se tiene que alinear. Así es. Mira, los drones, sin duda, en el tema del derecho aeronáutico, que es donde yo me desempeño, vienen a ser un nuevo concepto. De hecho, así lo reconoce la autoridad en la circular obligatoria que salió justo en el mes de abril del año pasado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, expidió una segunda circular obligatoria donde regula lo que él dice un nuevo concepto en aeronáutica, ¿no? En el proemio de la circular. Porque el dron, hay que empezar por decir qué es. El dron, en estricto sentido, es una aeronave. Y cuando hablamos de que es una aeronave, hablamos de que es un agente que aprovecha el espacio aéreo exclusivo y soberano, en este caso del territorio nacional, y que por ser, vamos a decir, un vehículo aeronáutico, también tiene la potencialidad de salir de ese espacio o de causar algún incidente dentro de ese espacio. Asimismo, dándole la connotación positiva por lo que esto representa, de aprovecharlo mucho mejor. Entonces, aunque hay muchos retos en la regulación, como abogado yo estoy en pro de ver cómo sí se puede aprovechar mejor el espacio aéreo a través de estas aeronaves que en estricto sentido se les llama también sistemas. Aquí, perdón doctor la interrupción, es que nosotros en el error común, que no estamos en su área de experiencia, vemos al dron principalmente como un juguete, claro, sin ese potencial que ya algunos empresarios, hablemos de marcas como Amazon, hizo su prueba, la detuvo precisamente por falta de regulación. Y esas son las ventajas que usted está mencionando, pero para eso necesitamos orden. Es correcto. Fíjate que desde hace muchos años existe un hobby que se llama el aeromodelismo, que antes era a través de radiocontrol, que era los aviones escala que todos conocemos, pero los drones, con la inclusión de la tecnología GPS y con las telecomunicaciones ya por arriba del espacio radioeléctrico, y hablando más bien de telecomunicaciones, representan unas posibilidades de alcance mucho mayor. Sabemos que los drones se empiezan a desarrollar, como casi siempre en la aeronáutica, como una tecnología militar en primera instancia, que después va descendiendo al ámbito civil, sea para uso recreativo, sea para usos de vigilancia, de monitoreo, fines climatológicos, etc., ¿no? Entonces, vamos a decir que el dron, además de ser una aeronave, su autonomía tiene una forma distinta de manifestarse. Una aeronave comercial, un avión grande, pues aparte de que el tamaño es muy significativo, tiene cierta autonomía de vuelo, aunque depende de las radioayudas y de las facilitaciones a la aeronavegabilidad que pueden dar los centros de control aéreo, o los aeropuertos a través de su torre de control para las operaciones de aterrizaje y despegue. En el caso de los drones se habla de que es un sistema pilotado remotamente porque tiene una estación base y subbase remota aparte del componente de la aeronave, que es desde donde se opera a distancia el dron. Entonces,
esa concepción de que es un juguete es por la facilidad y vamos a decir la proximidad que tiene ya la industria con un consumidor final que le pone un sistema de determinado tamaño y peso muy manejable para la recreación. Pero sin duda no estamos hablando de un juguete, estamos hablando de algo muchísimo más complejo cuya operación puede traer muchos beneficios, no solo recreativos, insisto, sino que también puede traer muchas consecuencias si no se operan de forma correcta. Y ahí es donde los juristas empezamos a prever escenarios cara a la responsabilidad que representa operar este tipo de sistemas. Porque sí, el hecho de poner algún dispositivo, vamos poniendo una cámara, pues podemos hablar de la invasión de la intimidad de las personas. Porque es muy fácil, yo veo a mi hijo, sube su aparatito y digo, pues es muy fácil que se vaya a espiar a los vecinos. ¿Hasta dónde puede llegar esta invasión? Y en México, ¿cómo estamos en la regulación en parte de las circulares? ¿Hay alguna iniciativa? Pues actualmente el Senado de la República el mes pasado pidió un informe a la Secretaría de Comunicaciones para que explique cómo se ha desarrollado la aplicación de esta circular que ya lleva poco más de un año que se expidió. Desde mi punto de vista, el tema tiene tanta complejidad, insisto, también en beneficio de impulsar el desarrollo tecnológico, ¿no? Los abogados no estamos aquí como para ponerle, vayas al campo, ¿no? No se trata de cercar un área de desarrollo y de investigación, se trata de impulsarla, arropándola jurídicamente de forma adecuada, que dé seguridad no solo a los que están dentro de esa operación, sino a los que están alrededor y que pudieran sufrir una especie de consecuencia, no digo necesariamente un daño, porque luego lo pensamos en negativo, ¿no? Un daño, un accidente, una invasión a la privacidad, sino todo aquel que puede beneficiarse también de la operación de estos sistemas. Entonces, lo que existe ahora en materia aeronáutica legal en nuestro país es una ley de aviación civil con su respectivo reglamento. Existe una ley general de vías de comunicación que muchos de sus artículos fueron derogados en pro de esta ley. Y luego existe también una ley de aeropuertos. Y es importante decirlo porque aunque un dron no use un aeródromo, sí el aeródromo es una zona restringida para el dron, ¿no? Entonces existen una serie de zonas restringidas que es muy importante que los operadores conozcan la regulación y sepan la responsabilidad que representa invadir. La semana pasada apenas tuvimos un incidente en el aeropuerto de Heathrow, en el Reino Unido, cuando iba aterrizando una aeronave y fue golpeada por un dron particular. Y la empresa operadora de aeronaves British Airways ya pidió a la Unión Europea y ya pidió a las autoridades del Reino Unido que tengan una regulación más consistente. Porque una circular, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en estricto sentido, el concepto de una circular, que es lo que tenemos en México, es decir, un reglamento expedido por la propia autoridad encargada del área, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, carece de la generalidad, la obligatoriedad y la abstracción que sí tiene una ley. Claro. Porque en principio, y como tú experto también en derecho administrativo, sabes que la circular sobre todo obliga en primera instancia no al particular, sino a la misma autoridad en su forma de proceder y sancionar. Si nosotros vemos esta circular, pues vemos algunas deficiencias, como por ejemplo clasifica muy bien el tipo de sistemas que regula según su peso y su tamaño y su alcance. Explica muy bien las responsabilidades, la obligación de aseguramiento que tienen que tener los particulares o las empresas que lo operan, pero al mismo tiempo no prevé sanciones de forma clara. Y entonces deja ahí un limbo desde el punto de vista de lo que los abogados llamamos una norma imperfecta, porque es una norma que en su naturaleza no tiene el imperio que debería de tener como una ley, y por otra parte no prevé las sanciones para tener claro cuántos son los derechos y por otro lado las obligaciones y cargas que implica operar este tipo de aeronaves. No, y sin tener sanción, ¿de qué manera podríamos hablar de que el particular se va a obligar a acatar, viendo el peso? Hay entrevistas de la crítica de, volvemos para el sentido negativo, y un aparato de 10 kilos que caiga de 60 metros, claro. ¿Qué daño? Y ya no hablamos de vida, ¿qué daño puede ocasionar? Sí, el que no lo prevé la circular no quiere decir que la autoridad no pueda sancionar. Dentro de las facultades de la autoridad, en todo lo que es uso y aprovechamiento del espacio aéreo, la autoridad está facultada para sancionar de manera administrativa. Pero sabemos que existe la responsabilidad civil, objetiva y subjetiva, y en este caso, cuando hablamos de este tipo de reparación de daño, no hablamos, por ejemplo, de delito, pero cuando nos metemos a ámbitos de delito, como puede ser
un lesiones, atentado o lesiones a la integridad física o invasión a la privacidad, pues ahí es donde vemos que hay campo abierto para seguir estudiando jurídicamente cuál es la mejor manera de regular estos sistemas pilotados a distancia. Y ya por la experiencia y lo compenetrado que está en este tema, doctor, su expectativa para que surja una ley, ¿qué tiempo estaremos hablando? ¿1 año, 2 años? Porque ya hay países que ya nos han tomado ventaja y pues están adelantando su experiencia como empresarios, pues ya están empezando. Argentina es uno de ellos. Correcto. Sí, México, ¿qué tanto nos hace falta para tener esa ley que nos permita hacer negocios? Yo creo que sí nos hace falta de manera inmediata. Creo que estamos en un buen momento, porque en mi práctica he podido descubrir que la autoridad está bastante sensibilizada con el tema. Y actualmente en el ámbito del derecho aeronáutico en nuestro país están surgiendo temas muy interesantes. Hace apenas 2 semanas estuve en una discusión en el Senado de la República sobre el nuevo tratado bilateral de transporte aéreo con los Estados Unidos, que trae implicaciones muy interesantes en materia de carga, en materia de cabotaje de carga, no de pasajeros. Y en ese sentido los empresarios de transporte terrestre están estudiando con lupa las implicaciones que esto pueda tener, porque el transporte terrestre es jurisdicción federal y estatal concurrente y solo está reservado a empresas nacionales, pero el tratado es ambiguo en ese tema. Y luego también tenemos pendiente modificar unas declaraciones en un tratado que México ya suscribió y ratificó, que es el Tratado de Ciudad del Cabo en materia de financiamiento y recuperación de equipos arrendados, me refiero a aviones, y como hay empresas mexicanas que están creciendo, necesitan este marco jurídico. Entonces, ahorita hay una actividad efervescente, tanto en el ámbito legislativo internacional, donde entra el Senado, pues porque es su facultad constitucional revisar los tratados internacionales, y también en el ámbito legislativo federal de la Cámara de Diputados respecto a estas leyes y las consecuencias que estos tratados internacionales tienen en la operación interna de México, doméstica. Entonces se vuelve muy interesante y apropiado el momento para poner el dedo en el renglón en el tema de los drones. Es decir, ya con una visión general de lo que es la aeronáutica en México, la industria y cómo tenemos 3 grandes fabricantes de drones nacionales que exportan, y uno aquí en Jalisco. El joven de 28 años que tiene su propia empresa. Es correcto. Entonces hay varias empresas que ya producen estos sistemas con calidad de competencia internacional, que también se podría hacer un sano lobbying para que tanto empresarios como autoridades y población civil puedan discutir. En mi opinión, lo que se tiene que hacer es incluir en la ley de aviación civil 2 o 3 dispositivos que den las normas generales para la operación de estos sistemas, y luego en el reglamento, como facultad del Ejecutivo, poder explayarse ya en los modos concretos de sancionar, de prever, y sobre todo pues tener muy claro que quizás el esquema existente de cómo opera la autoridad ya es deficitario para el tamaño de industria y de oportunidades que tenemos. No, y si ya lo vemos a nivel internacional, ya vemos cómo está ya estructurándose negocios grandes que no están esperando aquí la oportunidad para detonarse en México. Simplemente veamos la Ciudad de México. Correcto. Cómo está el tráfico. O sea, ya nos viéramos como están en Nueva York, los que entregan documentos, claro, para estar por todos lados en bicicleta. No lo vemos en México por la conducta que tenemos todavía de ser ciclista, pero los drones pueden ser esa alternativa de aminorar, quizás no la solución obviamente, pero sí aminorar esas distancias, esa carga vehicular que existe, ¿no? Es correcto. Yo creo que hay una gran oportunidad que todos los implicados tenemos que volcarnos a meterle cabeza y creatividad, ¿no? Los abogados no solo estamos para hacer valer las leyes, sino para proponer nuevas soluciones con criterio jurídico, con mentalidad empresarial, con mentalidad de investigación y desarrollo. Eso es al menos desde mi despacho, desde mi práctica, procuramos mucho cuando hablamos con la autoridad o con las autoridades judiciales, hacerle ver que la sentencia no solo resuelve un hecho pasado, sino que sienta un precedente para un desarrollo futuro de una actividad sectorial, en este caso la aeronáutica. Una discusión al respecto es la transformación de una Dirección General de Aeronáutica Civil, que es parte integrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en una Agencia Federal Aeronáutica, similar a como existe en los Estados Unidos, y que también se separe el organismo de manera independiente, descentralizada,
que investiga los accidentes, porque no se puede ser juez y parte como principio jurídico. Completo. ¿Y esto qué requiere? Pues una nueva cultura, como tú de alguna manera lo estás poniendo sobre la mesa, una nueva cultura tanto en la sociedad civil como en la autoridad, porque el que opera un dron tiene que saber algo mínimo de leyes aeronáuticas, tiene que saber algo de aerodinámica, tiene que saber que si hace tal o cual maniobra, el aparato se puede comportar de una u otra forma. Por eso se exige a veces certificación y registro y licencia, según el tamaño y alcance. Y en ese sentido, para la seguridad es importante que haya un enrolamiento de los aparatos, como ya pasa en otros países. El chiste es poder tener un registro, como existe el Registro Federal de Armas de Fuego, por ejemplo, en manos de los particulares, pues un registro de drones, y que haya una coordinación y convenios de colaboración entre el fuero federal y el fuero local para las sanciones administrativas. En el Distrito Federal, por ejemplo, pues hay posibles sanciones administrativas si no se cuenta con los permisos para operar en determinadas áreas en filmación. No se diga en materia de monitoreo, vigilancia. Eso es el gobierno. Así es. Y no podemos artillar un dron de ninguna manera porque eso está reservado a Fuerzas Armadas, única y exclusivamente. Incluso la policía, como un dron de Estado, es decir, como una aeronave que tiene matrícula solo para el uso del gobierno, a nivel estatal y municipal no tenemos todavía drones con capacidad de armamento, vamos a decirlo así, ¿no? Y bien, para concluir esta entrevista, doctor, en general, su expectativa, ¿qué tan pronto tendremos esto resuelto? Obviamente con todos los ajustes que la tecnología implica. Pues mira, siempre la tecnología nos da lecciones de que va más rápido de lo que proyectamos. Entonces, me parecería una ligereza decirte un término. Yo creo que es una materia urgente en pro del desarrollo, no en pro de la limitación. Yo soy de los que cree que en 30 o menos años, incluso los vuelos comerciales de los aparatos que ya vemos en un aeropuerto que transporta 100, 120 pasajeros, ya no serán con tripulación de cabina. O sea, ya existe la tecnología para realizar de forma segura vuelos comerciales de transporte de pasajeros sin piloto. Y en esto, pues hay que hacer un énfasis de que, pues sí, hay siempre la desconfianza, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que realmente el desarrollo de esta rama jurídica se va a acabar en tema de telecomunicaciones, derecho satelital, que pertenece, es una especialidad del derecho aeroespacial, porque ya los puntos de transmisión de señal no están ubicados en el espacio aéreo, están en lo que se llama jurídicamente el espacio ultraterrestre, es decir, más allá de un concepto de la doctrina del derecho aeronáutico que se llama la zona de von Karman, que son los 100 kilómetros para arriba, ¿no? De tierra. Es decir, ya el derecho satelital, la capacidad de tener radio o telecomunicación, mejor dicho, desde satélite para controlar estos sistemas, va a ser definitiva. Y entonces el reto jurídicamente se extiende a esos niveles. Entonces, yo creo que ya existe la tecnología para poder dar también garantías de seguridad. ¿Cómo se combate el riesgo de la tecnología? Con tecnología. Así como existen ya en algunos países drones que cazan drones, Japón, la policía japonesa tiene un sistema con redes que baja los drones. En Holanda, Países Bajos, están experimentando con águilas americanas entrenadas a través del arte de la cetrería para bajar determinados tipos de drones. En Estados Unidos ya vienen cargados, y aquí también los GPS con zonas restringidas, de tal manera que si el dron intenta pasar a una zona restringida, su mismo sistema cargado le dice que se tiene que regresar o que se tiene que limitar. Entonces, las mismas posibilidades que nos ha dado la tecnología de avanzar son las posibilidades que tenemos que usar para el control y regulación. Y eso genera un círculo virtuoso, porque si nos subimos todos a una mentalidad positiva, creo que podemos lograr armonizar posibilidades de desarrollo con seguridad. Completamente. Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, nos haya brindado un poco de su tiempo tan fugaz en esta ciudad de Guadalajara, y con un tema tan interesante que lo vamos a tratar de contactar ya teniendo ya más formado esto en la siguiente ocasión que venga. Con mucho gusto. Para ver la evolución de este tema, porque nos va a permitir adaptarnos y buscar negocios en eso. Esa es la mentalidad que hay que tener. Te agradezco y es un honor haber estado aquí. Bien, no se despegue, continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.